nadie sabe de mí. Si no soy parte de todos, nada cambiará. Con un aviso de curva, en sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la extraña la tierra. Buena, Pepe, tardamos en arrancar hoy, ¿eh? ¿Cómo andan? Espero que bien, acá estamos, ¿eh? Como siempre, firmes junto al pueblo, día de miércoles hoy, ¿no? Qué día lindo, ¿no? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien, comenzando un día de show de vuelta con ustedes, espero que la pasemos bien. Un ratito vamos a estar hoy para pasar, ¿no? Por los mercados, vamos a recorrer un poquito lo que son las cripto, como siempre, Forex y bueno, obviamente el índice del dólar, el oro, y veremos qué pasa ahí con los bots que tenemos puestos dentro de la plataforma FTMO, ¿eh? Vamos a ir probando, ahí le hice unos ajustes al conejo negro, así que vamos a estar viendo ahí a ver qué pasa con el señor conejo negro y con bueno, y un par de bots que están puestos, obviamente las bolingueadoras de Pepe Mila. Estamos probando, estamos chequeando para ver si lo tiramos, ahí al asador.
A ver si podemos llenar la heladera, amigos, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito las cripto. Hubo una pequeña caidita en lo que tiene que ver con Bitcoin y obviamente eso lleva, ¿no? De la mano a las top 100, ¿sí? Escucha de fondo. Escucha qué bonito. ¿Se acuerdan? Viejas épocas, ¿no? Mirá si volviera Soda. Está bien, ahí bajamos un poquito. Bien, gente, vamos a ver un poquito Bitcoin, velas diarias. Miren acá lo que les decía, la caidita, me parece que es así. Acá está, vamos a ver dentro de la velita. Déjenme ver una cosita acá en el planeta. Miren que poca volatilidad, ya me parecía. Casi un 1%, 57 está en este momento. Llegó a estar, ¿no? Ayer por encima. Ahora vamos a ver si la velita casi estuvo tocando. A ver si estuvo tocando. Déjame ajustar acá con la lupita. Sí, con la mechita de ayer casi llegó ahí a los 58, estamos en los 56, 7, 53 en esta plataforma. Y bueno, vamos a ver cómo termina el día. Si recuerden que ahora ya estamos dentro de la sesión de Nueva York, ya pasaron 9 minutos, 10 casi, y en 20 minutos tenemos el IPC, gente, una de las noticias de alto impacto del dólar, así que atentos ahí. Si están por operar, esperen, no queda nada. Y si estás dentro, bueno, fíjate si te ajustás con algún stop o si obviamente tenés alguna técnica, pero tengan cuidado ahí, sí, gente. Así que bueno, vamos a meternos dentro de Bitcoin, de la velita diaria. Escucha, nada. Bien, acá estamos con la ruta del planeta Pepe acá por encima, que son un par de medias móviles con volatilidad, también inclusive con volumen. Cuando algún día se las voy a explicar bien cómo funciona, ¿sí? La armé, es interesante, sobre todo el grosor, ¿sí? Una mezcla de varias herramientas tiene, ¿bien? Una ruta, ¿sí? Para llegar del planeta Tierra al planeta Pepe y hacer profit, ¿sí? Mirá qué bueno sería, ¿no? Y por debajo un simple oscilador que le puse unos puntitos ahí como para ir viendo las velitas. Cada puntito es una velita, ¿sí? Según la distancia es la volatilidad o la distancia de la vela, que sería el cuerpito. Así que bueno, vamos a ver dentro de la velita de hoy, ¿sí? Una velita bajista que también llegó acá a los 56.161. ¿Cómo terminará Bitcoin? Fíjense la compresión diaria, ¿sí? Estamos viendo obviamente después de la consolidación, lo que siempre explicamos, hay como una compresión del precio si agarras esta mecha, este toque con este segundo, y arriba también los altos hacia abajo. Esto también se puede ir ajustando, ¿no? Obviamente el que opera, como digo siempre, scalping, ¿no? ¿De qué te sirve ver estos altos, ¿no? O estos bajos? Pero el que hace H1, H4 o porque querés saber obviamente cómo viene la tendencia mayor, ahí estamos, comprimidos, ya hace un par de días, semanas. Vamos a ver si esto despega en algún momento. Las próximas zonas que todavía no las rompió son estos puntitos naranja entre altos y bajos, que son nuevos, que todavía no los tocó. Vamos a ver cuál toca primero. Si toca, yo le veo un poquito de pinta hacia este de que está acá abajo. Ojalá que no llegue a los 55, pero bueno, acá vamos, ¿sí? Por ahora estamos haciendo impulsos, retrocesos en una compresión. Vamos a ver dentro de la velita de una hora. Pero es inútil. Tu cuerpo es de látex. ¿Y el tuyo de qué es? De chocolate, decía el amigo. Y se lo comía. Bien, ahí estamos. Ahí estamos. A ver, ajustando un poquito el auricular acá, que hace ruido. Tuvo el nene más chiquito que va a cumplir 45 y me parece que me le gatilló uno de los auriculares. Bien, los niños. Así que bueno, acá estamos. Vamos a buscar Bitcoin en velas de una hora. Fíjense la ruta, la que les decía, interesante. Un poquito de zonas que va retesteando. En este caso está haciendo, si agarramos las últimos, que sería el retroceso alcista que tuvo dentro de la compresión diaria que veíamos. Son un par de días, 2 días, donde el precio estuvo haciendo altos y bajos y llegó a una zona que la podemos marcar si quieren para tener una idea acá, ¿sí? Esta zonita donde frena, cae, y ahora estamos viendo la velita diaria de hoy donde tiene una mechita y es un cuerpo bajista que está en este momento acá, ¿sí? Vamos a ver apoyando zonas de soporte. Si la rompe, viene a retestear esta zona que les hablaba en diario, ¿sí? Así que bueno, hay varias zonitas interesantes. Por si querés hacer scalping, podés buscar dentro de estas zonas, marcar acá vamos a marcar algunas cositas interesantes. A ver,
Bueno, esta zona es interesante, ¿sí? Una zona que retestea en el pasado, está muy cerquita y a la vez hace una convergencia, asase, un asadito, decía el amigo, hace una convergencia con varios puntos interesantes entre el promedio de las medias y el POC que está acá a la izquierda que les marqué. Es una zona interesante que fíjense cómo ya la respetó, ¿sí? Puede ser que vuelva de vuelta a apoyarse, inclusive a romperla, ahí sí que va a venir rapidito esta zona. Y si nos vamos dentro de la velita, vamos a marcar también acá un alto nuevo por acá que no lo tocó todavía, ese que está ahí. A ver, párate un poquito, vamos, inclusive podemos ir más cerquita por acá, ahí tenemos uno próximo a romper. Si nos vamos a velas de 5 minutos, ahí tenemos más o menos una idea, ¿ven? Buscando hasta esta zona interesante, fíjense cómo va haciendo altos y bajos hacia arriba, sabiendo que la vela diaria tiene una mecha por debajo, un low, generó un cuerpito interesante que bajó, ahora retrocede un poquito, que sería este retroceso que estamos viendo. Así que en ese retroceso diario podemos buscar alguna comprita también hasta esta zona, inclusive un poquito más arriba, ¿sí? Por ahora, porque está dentro de ¿no? esta zona hermosa de liquidez acá, ¿no? Vamos a ver ahora, ojo gente, no te metas ahora, se viene fundamentales de alto impacto ahora, en 15 minutos 16,33 periódico puro, decía el amigo, siempre ahí, ¿no? Poniendo el arquito después la coma. Ahí estamos, gente. Nos vamos a disfrutar un poquito de música. Me voy a ir al índice mientras subo el volumen acá. Mirá qué lindo esto, escucha. Para que me doy con la luz acá. Ahí está. Eso, escucha. Alguien me ha dicho que la soledad se escapa. Bueno, me tendrán que regalar un auricular. Los amigos me lo han roto. El quinto que compro en menos de un mes, gente. Tremendo, un presupuesto. Bien, vamos. Me voy a ir al índice. Y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Quiero soñar. Bien, índice del dólar. Miren qué lindas zonas marcamos días pasados, donde el precio viene. Fíjense en acá lo que les digo, ¿ven lo que les digo? Esto es interesante, ven acá. Ven cómo se amplía esto, ¿no? Es la ruta del planeta Pepe, sí, que nos va marcando la tendencia. Acá se amplía, acá es más ajustadito, ¿ven? Hay menos volatilidad, ¿sí? En esta zona suele haber un poquito más. Y ahora estamos viendo cómo el precio está haciendo bajos, ¿no? Estos dos, por sobre todo, hacia arriba, en un retroceso que si lo marcamos es una compresión también, ¿no? Miren, podemos agarrar, por ejemplo, esta mechita. Ahí les marqué con este toque y con este, que todavía no es un fractal, pero podemos agarrar este y este. Ahí estamos dentro de una pequeña cuña o ¿no? Un banderín, como quieran llamarlo ustedes. Vamos a ver si viene a besar o a darle un besito, ¿no? Para no sea besar, ¿no? Esta zonita que está por encima. Próxima zona a retestear si viene en este retroceso alcista. Esta zona, ¿sí? Obviamente que antes de tocar esa zona se nos dirige a la cuña ahí, ¿no? Ahí, esa zona. Ahora, si nos vamos a velas de 1 hora, nos vamos a encontrar con otro planeta, ¿sí? Escucha, sabiamente. Mientras tanto se me quemaba la cuenta en vivo, ¿te imaginas? Vamos a ver cómo va, la cuentita ahí, ¿sí? Me abrió ya la bolingueadora, Bien, vamos a ajustar estos dibujos. Recuerden, gente, que la idea es ver esto limpio, ¿sí? No así como lo tenemos armado, sino que la gráfica limpia, pelada, ¿sí? Eso es lo más lindo que hay. Pero son zonas que vamos marcando, después las vamos a ir eliminando, obviamente. Voy a sacar acá un poquito esta zona, ahí está. Y bueno, tenemos dentro este Picasso de fondo. Fíjense la viborita como va, ¿sí? Tratando de llamar la atención, como son promedios del pasado, al precio. Entonces el precio interactúa por encima y por debajo. Hay veces que van a la par hacia arriba o a la par hacia abajo, tirando a un paralelo, pero muchas veces quedan así, ¿no? Consolidados. Dentro de esta zona, ¿se acuerdan la línea verde que marqué, la compresión diaria? Ahí estamos. Fíjense, si vas a esperar un scalping a favor o en contra del dólar, obviamente que hoy no, un ratito está lo que les decía, alto impacto noticias del IPC, pero igualmente estamos, fíjate, esta zona es un techito acá, estos puntitos, y a la vez tenemos esta zona de arriba, ¿sí? Una zona interesante donde la va a tener que romper el amigo, capaz que le cueste pasar para arriba. Fíjense acá cómo va, ¿no?
comprimiendo el precio. Fíjense, en cualquier momento puede llegar a explotar. Veremos si pasa después de o a unos minutitos antes, previo a la noticia, que ya estamos dentro. Quedan 11 minutos. 5, a ver, vamos a ver velita de 5, a ver qué encontramos dentro del mundo de la de 5. Recuerden, en el pasado la compresión diaria, las oscilaciones de la viborita, por encima y por debajo el precio como un imán. Y ahora estamos viendo un pequeño canal acá tranqui, que era, ¿vieron la compresión que veíamos en H1? Todas taca, paca, así, una cosita así, mira. ¿Vieron que veíamos en H1 como un ruido todo así? Bueno, eso era esto que está acá, ¿sí? Un poquito más hermoso porque nos metimos dentro, donde estamos viendo, ¿no? Velitas de 5 minutos dentro de la de 1 hora, ¿sí? Y ahí va, un canal con descanso, ¿no? Podría ser un retroceso con descanso, ¿no? Alcista. Vamos a ver si esta zona me gusta a mí, ¿eh? Obviamente, si le va mal al dólar en las noticias, puede caer hasta esta zonita y andás a ver hasta dónde llega, ¿no? Después, si acompaña con la actualización del mercado, veremos hacia dónde se dirige. Por ahora, estamos en una compresión con descanso alcista, donde estamos haciendo, si quieren, un Pepe, ¿no? Acá, mira, vamos a marcar esta zonita, acá, ¿sí? Obviamente, si esto sigue así, y después de la tendencia, de la noticia, sigue así en este canal, podés buscar dentro de estas zonitas en M1, en M5, algún PP consolidado, ¿no? Estos toques son interesantes, todavía no los rompió, hubiera estado bueno agarrarlos antes, ¿sí? Una compra, una venta en distintas zonas, y si es a favor de la tendencia, le pones un poquito más de lotaje, ¿no? En este caso, está en un retroceso, veremos qué pasa ahora. A minutitos, estamos a 10 minutos. Bien, todo rapidito, gente, ¿vieron? Se me pasó el tren hoy, Se me pasó el tren, Casi no arrancamos por un poquito. Pero bueno, vamos a estar una horita, un ratito vamos a estar. Y bueno, después seguiremos, ¿no? Cada uno en el planeta Tierra. Por ahora estamos dirigiéndonos dentro de la nave al planeta Pepe para pasarla bien un rato. Y bueno, ahí vamos, ¿sí? ¿Quieren que veamos algún índice en especial, algún par de divisas, algún par de criptomonedas? Me avisan, lo analizamos en la temporalidad que quieran, no hay problema. Y nuestra ofrenda es la verdad que nos eleva. Bien. Vamos a ver un poquito la plataforma, fuerza de la moneda, vamos a ver un poquito, vamos a chequear a ver qué hay ahí dentro. Tus piernas como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal como el cristal. Qué lindo, qué linda la música, gente, a ver si carga acá. Ahí está, bien, vamos derechito junto al pueblo, nos vamos a ver la plataforma, a ver si están los amigos ahí haciendo un par de operaciones. Las bolingueadoras sobre todo, y el conejo negro, versión 3. Vieron que le dije que le iba a cambiar unas cositas, ya las cambié, vamos a ver, y le queda todavía, pero ahí lo estamos probando. El ritual es el desierto más brutal. ¿Y esto qué? Dice el amigo nuevo. Y esto es una ensalada de colores rusos, hermoso, decía el amigo. No, las fuerzas, vamos a ver un poquito, ahora vamos a checar las fuerzas, a ver si están trabajando acá los amigos. Aquí tenemos, 1, 2, 3, ¿esto qué es? A ver. Bueno, acá tenemos las bolingueadoras en positivo, mirá, ¿la ven? A ver ahí, sí señor, para que esto qué es. Bueno, las bolingueadoras van en positivo, bárbaro, vamos a ver si ajustamos, hay un par de operaciones abiertas, ahora voy a ir viendo cuáles son. Ahí está. Bien. La bolingueadora, ¿qué es? Es una venta, hizo acá, ¿no? A ver, déjame ver, voy a poner gráfica de líneas. Sí, una venta. Bueno, la venta va en positivo, ¿sí? Bien, por ahora bien. Vamos a ir al conejo negro. El conejo negro está acá entre un par de ventas, ¿sí? Ahí va el amigo entre positivo y negativo, una tablita que va a cerrar en algún momento, calculo. ¿Cuál es? El dólar CAD. El dólar CAD está en positivo. Bueno, veremos ahí si cierra, si no cierra. Así que bueno, ahí vamos, ¿eh? Sí, señor, ahí vamos. Y mira lo que es esto. Mira, ¿te gusta la guerra? Eso es una grilla especial, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Así que, bueno,
que más cuenta. Estamos probando ahí, bien. Ese es este que está acá, es otro que estamos probando, bien. Todo junto acá en este momento, no se asusten, se prueba, se aprovecha, ¿sí? En una horita ponemos 5 o 6 robots, no. La idea es ir probando, ir ajustando en vivo, ¿no? Algunas cositas, ahí vamos viendo, a ver qué pacha, ¿sí? En un ratito, así que ahí estamos. Conejo negro. Qué carita el amigo, A ver si le ponemos gráfica línea acá a este. Mira lo que es, más madera, se te aparece de noche. ¿Y qué haces si se te aparece de noche este, che? Mamita, Ojos de rubí. Bien, fuerza de la moneda, vamos a ver qué pasa. Se acerca la Fundamentalation, atentos ahí. Acá estamos un ratito. Así que bueno, hoy si hay algún mensaje de algún Pepe. Con Forex y criptos. Acá hay algún Pepe, mirá, vos no me los cargaba, che, yo digo, ¿qué pasó acá, ahí estamos. ¿Cómo le va? Good morning. O good es bueno, ¿no? O good es bueno. Good morning, Pepes. Buen día, ¿cómo le va, Edwin? Espero que estés bien, ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Vos de dónde eras, Edwin? De algún país cercano acá al nuestro, ¿no? O de otro planeta. Bueno, ahora estamos en el planeta Pepe, ¿viste? Buenos días, ¿cómo va, Gabriela? Gracias por saludar. Muchas gracias, acá estamos. Poquitos, un ratito vamos a estar hoy. Se me hizo tarde hoy. Solemos arrancar 30 minutos antes, pero hay veces que tengo que terminar las operaciones mías, si no se me complica, ¿viste? Así que bueno, hay veces que nos demoramos un poquito. Cuando cierro veo que ya estoy cubierto ahí, ¿no? Cerrando o dejando algún stop o algún trailing, ya sigo, ¿no? Que ya tengo lo mío, ¿no? Pero bueno, acá estamos, de vuelta, gente, otro día más, miércoles, los días de miércoles son hermosos, ¿o no? Buen día, Pepe, ¿cómo le va? Vamos pasito a pasito a no perder, Noticias, sí señor. Ahora, mirá vos, 20 minutos, mirá recién cuando estoy viendo, ¿no? SP500 en 15, muy bien, las 500, compralas todas. Compralas todas, Subite, ¿qué esperas? Down. Al planeta Pepe. Bueno. A ver, vamos. Gracias por los likes, gente. Somos poquitos, pero no, si somos 3 y hay 3 likes, gracias, gente. Ahí me dieron una manito. Se iba contento el tipo, ¿viste? Bueno, fui a pescar, agarré un pescadito y me voy a dormir. El amigo contento con un like, un dedito ahí. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué pasa con las fuerzas. Quieren que veamos. Me dijo, a ver acá, SP500. A ver si lo tengo acá. Esta plataforma, no sé si lo tiene, a ver. Tiene el SP499. No sé si es un microprocesador muy bueno. A ver, no, para. Si querés podemos ver las tecnológicas, el nada, A ver, no, a ver. ¿Dónde estaban acá? Mira, todo en rojo esto, ¿no? Pinchaba, che, no. A ver. Navep. Si me lo carga, a ver. No me lo carga, mira. Buah. Vamos a tener que verlo en TradingView seguramente. Qué raro, che. A ver ahí. Piqui. Nada. A ver. Qué raro, che. 3 minutos para la fundamental, negro. A ver si revientan estas hoy. Vamos a hacer una cosita con estas. Por la duda, ¿sí? Total, mejor prevenir que curar. Es lo que les digo acá en esta, por lo menos. En el orito lo tengo que dejar así, porque estoy probando el bot. Unas cositas nuevas, tiene un bot que después le voy a estar haciendo algún backtesting con ustedes, ¿sí? En vivo. Está muy buena la idea. Pero bueno, vamos a ver. Le falta todavía, ¿no? Está ahí renco también. Che, me lo pago, párate, a ver, por las dudas. Porque viene la Fundamentalation, ¿sí? Me pago lo que sea, nada, no importa. Esta me lo pago. Déjenme ver acá. Espero que no me abra ninguna orden. Faltan 3 minutos. Lo voy a pagar. Piqui. Y acá tenemos el amigo, a ver. Esto está en positivo a las 2. Por si las moscas lo apago. Ok. Ahí está. Mira vos. Más cosas. Bien, apago
apago, me la apago, es una venta, así Shell, pagadita adentro. Y este otro estaba este está en negativo, mira qué lástima. Bueno, le pongo ahí un stop por si las moscas, párate a ver. A ver si abre alguna otra ahora. Y no lo dejamos, a ver qué pasa, si estalla, ¿no? Si total que entre este y el orito, el oro, mira cómo está el oro tremendo ahí, no se asusten, que es, estamos probando, así que no pasa nada acá. Así que bueno, el oro queda y el dólar cada, en este caso con el conejo negro, a ver qué pasa hoy, Ojalá que, ¿no? Que la noticia sea a favor del dólar, decía el amigo, o en contra. No, que le vaya mal al dólar, dice el amigo. Así sube el oro, bien. Ten atentos, quedan 2 minutos, che. ¡Es importancia! A ver si sale sumate acá. Sumate, negro. Más cosas. Sumate. Ahí está. Quiero que me trates. Bueno, a ver, quedan 1 minuto, negro, 1 minuto. Bueno, ¿está prendido el bot? Sí, este está prendido, bien, vamos a ver qué pasa, en un ratito si va para abajo o va para arriba. Recuerden que de este lado está el dólar acá, ¿sí? Así que esto puede disparar muy bruscamente e ir abriendo si le da. Vieron que el deslizamiento te come, mira acá, miren, ahí quedan 2 minutos, no sé si no lo voy a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa acá, ya, por las dudas, a ver. Oh, mira, viste, no me dejó nada el negro, ahí está, se fue. Bueno, vamos a decir retrocede, cierra, ¿sí? A ver, mira qué justo, qué bueno, a ver qué pasa ahí. A ver si baja, vamos, no subas más, negro, Mira lo que hizo, a ver cómo le fue la noticia. Vamos a chequear un poquito de música. Bingo. A ver ahí, ¿esto qué es esto? Oh, mira, eso veis. ¿Se acuerdan de esto? Viejito, muy viejito. Vamos, mueva. Bien, vamos. Acá tenemos 2 ventas arriba, 2 ventitas abajo, que no las hice yo, obviamente. Las hizo el conejo negro, pero el conejo estaba preparado para otra cosa, ¿no? Para una fundamental. Acá, por lo que veo, vayan viendo cómo le fue al dólar, así me avisan, Tremendo. A ver, vamos a ver cómo le fue, por favor. Parate a ver el índice, si reventó, si no reventó. Tremendo el índice, Uy, me quedó un mensajito ahí, parate que saco. Qué lástima ese mensajito. Me tapa la pantalla. Qué cosa, tremendo. Digo, bueno, viste, el tipo va Uy, mirá la vela que hizo el índice. Miren, gente. Bueno, ustedes seguramente lo están viendo. Busquen el índice. No sé por qué acá no me carga. A ver si podemos verlo acá. Opa, párate que me tira. Ahí está. Mirá, el conejo quedó ahí, con 2 arriba, 2 abajo. Conejo negro. Miren lo que es esto, gente, a ver. Bueno, Bitcoin, ¿qué le habrá pasado? ¿Sigue en el planeta Bitcoin? A ver, mira lo que es esto. Más madera. Llegó a tocar esta zona y vamos a ver si viste que no respeta nada. Estos saltos los reventó. El de acá, reventó todo. El amigo le fue positivo. Pero bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué pacha, ¿sí? En un ratito. Así que bueno, por ahora tenemos el amigo acá tirando positivo, negativo, positivo. A ver, vamos a ver acá. Ahí está. Che, ¿qué me hizo este? Un desastre, a ver. No, bien. Vamos. 5 cosas a la vez estoy usando. 5. ¿Sí? Entre eso, el reproductor de música, que es hermoso. Después se los voy a compartir. Les va a recordar. El que es de los 80, 90, se va a ver loco. Che, este no cierra. Bien, tiene que llegar a 7, 8 dolaritos. Y el amigo, el oro, en total va, miren, no se asuste. ¡Ay, cerró todo! No, miren lo que es esto. Mirá, pará. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. No, tremendo, loco. A ver, no quiero ver. A ver cuánto tiramos ahí. 101 del oro, 101 del oro, negro.
Ay, pero qué alegría. Pará, que ya lo apago. A ver, voy a apagar esto un segundo. A ver, ¿cuál es la de arriba? ¿Cómo quedó la de arriba? A ver, vamos a ver acá en este. La de arriba es una venta. Muy bien, papá. Eso es lo que quería. Dejar atrapadas las órdenes positivas por encima o por debajo e ir abriendo cuando están alejadas con otro tipo de órdenes, ¿no? Eso es lo que quería. Entonces esta me ayuda como un flotante positivo a las que están en contra acá abajo, por ejemplo, ¿me entienden? Por eso va haciendo todo este quilombito ahí, ¿eh? Quilombito, yo me entiendo, ¿bien? Gente, acuérdense, ¿se acuerdan hace un ratito que estaban todas como una grilla que había recién porque estaba cayendo? Bueno, yo necesitaba que siga cayendo un poquito más y lo hizo. Cuando devuelve va sumando con los flotantes positivos. Algún día les voy a explicar a los amigos lo que hacemos, lo que hago ahí, ¿sí? Algunas cositas de ese es uno de los tantos yin yang que tengo en la cabecita. ¿Y este que me lo cerró? No. Acá, bueno, en este, mirá, no sé qué hacer con este. No sé qué hacer con este. ¿Qué hago? ¿Lo saco? ¿Lo dejo? ¿Lo saco? Me dicen ustedes. ¿Quieren que active? Voy a apagar el bot un segundo. Esperen. A ver. Este lo apago ya. Está en posición. Ah, no, pero bueno. Párate. Piqui. Ahí está. Listo. Mirá, la venta la cerró, ¿ven? Ahí la cerró. 92. ¿No teníamos 100 recién? ¿O le estoy errando? Puede ser que haya... Bueno, ahí arrancó de vuelta. Ah, si lo tengo acá. A ver. Uy, pero ¿qué me abrió? Como 20 órdenes. Parate que la grilla acá no me gusta. A ver. Bueno, lo dejo así el amigo. Ahí está. ¿Cuántas órdenes me abrió ahí? Como ¿cuántas ven ustedes? 1, 2, 3. Parate. Vieron que lo estoy probando con ustedes ayer a la noche lo tenía en la cabeza. Ya lo vengo, ¿no? Viene medio armado. A ver. Déjame ver. ¿Qué es esto? Miren qué quilombo de órdenes, pero el profi es profi, ¿no? Acá y donde sea. Profit, bien. El flotante positivo me gusta. Lo está haciendo. Bueno, ahí está. A ver si se para cada, por lo menos. A ver, vamos a ver. Déjame ver una zona. Tendría que ir a ver el pasado para que agarme alguna más. A favor de la tendencia, 16. Bueno, ahí lo dejo un ratito más. Veremos qué hacen un rato. Sí, señores. Y me voy, ¿sabe a dónde? ¿A que no sabe a dónde me voy? Acá, perdonen que y una orden pendiente tengo que con este. Y me abrió una venta ahí, a ver. No, está bien. La que cerramos acá. Estas son órdenes pendientes que quedaron hoy. Mirá vos. Para que les voy a sacar, ¿Vieron cuántas cosas hace Pepe Mila solo, no? Tremendo. Para que saco estas órdenes de acá. Por acá había otra. Afuera, negra, que vos. Orden pendiente. Limit. ¿Para qué querés limit ahora? Está re lejos eso. Para que le damos caña en un ratito. Parate, a ver. Saca. Uy, camine, hombre. Ahí está. Bien, voy a charlar con ustedes un rato, esto lo dejo. Este está apagado, sí, carita triste. El conejo tiene carita triste. Y tiene carita contenta, que no me interesa si sube o baja. Quiero que uno haga algo hoy. Recuerden que los pongo en M1 para que ustedes vean este hermoso telaraña gigante que hay, ¿no? Los telarañas no los usé hoy, mirá vos. ¿Sí? Hoy usé otro para el oro, acá que vamos en, ahora decía menos 100, a ver. Che, me tildó 84, dice ahora, ¿qué pasó? Ah, está bien, algo pasó, déjalo, ¿de qué pasa? Te quemaba la cuenta en vivo, no, ahí vamos. No me gustó esto nada más que estoy viendo acá, que me abrió muchas órdenes, que eso no lo armé, no lo configuré de esa manera. Debe ser seguramente algo que tengo que configurar en la programación, no pasa naranja. A ver si hay algún Pepe ahí mientras... Bien, uy, se va para arriba el conejo, Bueno, ojalá que suba. Esta distancia que hay entre estas dos órdenes pegaditas y esta de acá, les cuento cómo lo armé al conejo, si quieren. O si no, después podemos hacer algún backtesting y ustedes van eligiendo algunos indicadores. El que mejor quede, lo dejamos para el conejo, ¿sí? Por ahora tiene los clásicos, tiene un par de indicadores clásicos con obviamente alguna gestión, ¿no? Pero... la idea es encontrarle alguno que ande bien para algún par en especial o alguna cripto o algún índice, ¿sí? Ojalá que el amigo cierre pues recuerden que esto lo cerré manuales, pero ¿por qué?
porque cuando se acercó la fundamental, justo habían 4 robots abiertos. Aproveché lo que estaban en positivo y lo cerré para que no pasen a negativo y se sume el flotante negativo nada más. Y bueno, y esto quedó acá. Por suerte el oro cerré en positivo con el oro. Lo tendría que haber dejado que cierre solo, pero bueno, lo dejé un poquito más y ahora bueno, menos 100 decía el amigo. No, y ahí va. Vamos a ver qué pasa en un rato. Vamos a ver si pesca algo, digo el amigo. Cerrar el telaraña, no es el telaraña son otros que estoy probando. El telaraña está ahí guardadito en la otra cuenta. Vamos a ver la semana que viene si arrancamos con la tradicional, con el telaraña, y con esto seguramente lo vamos a ir agregando también. Eso es lo que te decía, que con el tiempo vamos a ir cambiando varias cositas, ¿no? Aparte, obviamente, que lo que nos está faltando ahora es operar manual como hacemos siempre, pero bueno, estoy con esto ahora, con esta idea que está buena. Si se llega, ¿no?, a dar esto, está bueno porque ustedes van a estar en vivo todos los días viendo también, así que bien. Mueva. Bueno, el amigo está acá, mira, le tuve que poner una gráfica de línea. Sabemos que la gráfica de línea no representa la vela japonesa, obviamente, no se ven las mechas acá, pero y este trabaja con mechitas, este bot. Algunas cositas, los high y los low los toma en cuenta. Pero bueno, le tuve que poner esto para poder ver, porque si le ponemos la gráfica, ven acá, las velitas, ven ahí, se ven también. Esta vela es la que hizo. A ver el resultado, a ver en cuánto quedó. Qué lindo haber visto, ustedes también lo vieron, rebobinen, está acá grabado, ¿no? Cómo estaba el oro hace un ratito, ¿no? La idea era que si seguía cayendo iba a ser otras cositas, otro tipo de órdenes. Lo que pasa es que no llegó a esas distancias, ¿no? Qué bueno que justo con una fundamental, ¿no? Así que bueno, se ve que le fue bien al dólar, ¿no? A ver, vamos a ver el resultado. Capaz que le estoy pifiando. A ver, vamos a ver. Viste que muchas veces tenemos... ¿Dónde? Acá. Ahí leo. Noticias de alto impacto. Sí, señor, pero tampoco la gran cosa. Dice, 9:30 de la mañana en mi país, IPC subyacente mensual de agosto, 0.3, un punto por encima de la previsión y del periodo anterior, que fue de 0.2. Y después, en cuanto son 3 noticias, el IPC mensual y anual de agosto, no el subyacente, fueron tablas, ¿sí? ¿Qué significa tabla? Igual que la previsión, igual que el periodo, que el periodo anterior también, a excepción de el IPC anual, que fue por encima, ¿sí? Pero en la previsión fue tabla, ¿bien? Tabla significa que fueron números iguales, ¿sí? Así que bueno, por eso fue la caída. Podría haber sido mucho más, no, a favor del dólar, la caída en el oro, digo, podría haber sido más agresiva si hubiera sido las 3 para el mismo lado, ¿no? Y ahora, 11:30, tenemos inventario de petróleo crudo de la AIE, ¿sí? Correspondiente al dólar, una noticia de alto impacto. Habría que chequear a ver si hay otra noticia de alto impacto de otra divisa en especial, como puede ser el euro, sobre todo el canadiense. Recuerden que las noticias fundamentales suelen rondar en el horario donde se abren los mercados de ese país o ciudad, ¿sí? En este caso estamos viendo 11 de septiembre. Bueno, ahí estamos. A ver si no le estoy errando, ¿no? No, nada más. Nada más, señores. A ver, vamos a ir a otra. Escucha cómo habla el amigo, el que pasa música. ¿Lo escuchás? Estás escuchando a DJ Pepe Mila. Bien, 1:48 ya pasó. Bueno, no hay otra divisa, no hay, solamente el dólar. Ahora en un rato, 11:30, tenemos petróleo crudo tomado entre comillas como de alto impacto. Muchas veces no mueve tanto como otras de alto impacto, ¿sí? Dentro de cada paquete de alto, mediano o bajo están las más agresivas, que son las de alto impacto, pero dentro de ese paquete, obviamente, ¿no? Es como si fueran las ligas de fútbol, ¿no? Está primera A, primera B, primera C. Ponen. En primera A está Boca, River, pero sabemos que Boca está por encima del resto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sería el paquete de las de alto impacto. Sabemos que hay noticias de alto impacto que están por encima de otras de alto impacto, ¿sí? Escucha. Vamos. Chuki, chiqui, chuki, chun, chan, decía el amigo. Bien.
Y seguimos acá con los amigos con el conejo negro. Che, vamos conejo, ojalá que subas para ver qué haces. Y si caes, quiero ver cómo cerrás. Si cerrás un parcial, si cerrás, dejás algo de flotante positivo para abrir otras. Quiero ver qué haces conejo, te estoy viendo, te estoy acá. A ver qué hubiera pasado con la libra dólar. Hoy, mirá la libra dólar. ¿Se acuerdan que cerré las ventitas acá arriba? Obviamente me hubiera cerrado en cierta cantidad de dinero, porque lo cierro en dinero, no en pips. Pero bueno, ¿no? Qué cosa, ¿no? Igual tiene un trading stop el dinero, así que pues, lo puedo cerrar en 10, pero si sigue cayendo y no se devuelve para arriba, cierra en 100. ¿Me entienden? Es como en pips, lo mismo, pero en dinero. Así que ahí va el conejo negro. ¿Para qué lo cerré el conejo negro? A ver el AUCAD. ¿Para qué lo cerré? Se mordía. No, bien, por las dudas, mejor prevenir que curar, ¿no? Ahí estamos. Igualmente, tenemos todavía abierto un par acá, ¿eh? Y ustedes, gente, después de este revuelo de acá, vieron que quedamos eléctricos acá, muchas cositas a la vez para Pepe Mira, que está solito, así que, bueno, ahí vimos un poco de movimiento, qué pasa de acá a media horita, veremos qué pasa. Voy a buscar agua caliente, voy a elegirles alguna canción para ustedes. Si quieren que expliquemos o que veamos algo, por favor me avisan. Me voy a ir al SP500 que me dijo la compañera y me había olvidado, entre tantos movimientos. Vamos a ir a la gráfica, a ver. Vamos a ir a ver si me lo toma acá donde estamos. Y si no, a ver, mira cómo subió en escala el amigo. Vamos a pasar de vuelta un segundito. Dejamos acá, vamos a dejar el conejo negro para que lo vean ustedes, pero me voy a ir a buscar el SP500 que quiere ver la compañera. ¿En qué temporalidad lo querés ver? Me parece que pusiste en M15, ¿no? Ahora reviso. A ver, vamos a sacar acá. Tenemos, perdón que me olvidé, me llené. Créanme, gente, es tremendo. Busquen la venta, muchachos, en el índice. Cualquier par con el dólar puede seguir subiendo, pero vos ya arrancás de allá arriba en venta. Puede seguir subiendo. Busquen alguna estructura para buscar un order block y buscar alguna ventita. Fíjense acá, miren esto. Miren lo que es esto, la sobrecompra, tremendo. ¿Qué va a estar allá? ¿Cuánto más puede estar? Por lo menos un retroceso de la mitad de eso te hace, ¿no? Así que aprovechen ahí, Ahora esperen que tranquilice, busquen alguna temporada mayor y fíjense, ¿sí? O algunos patrones en M1 sirven mucho también, ¿sí? Pero ojo con los amagues y pongan stop cortitos por las dudas, ¿bien? También el spread que se ajusta después de que pasa la fundamental, esperen eso también, ¿sí? Se amplía mucho con las noticias y bueno. Por eso a los bots muchas veces los pongo con 5 pip de spread, ¿sí? A lo que voy. Más de 3 o de 4 o de 5 no acepta y no abren muchas veces, ¿sí? Según la opción que vos tengas en cada configuración de bot, ¿sí? Y los deslizamientos también, Eso siempre tengan en cuenta, tengan cuidado ahí. Vamos a ver el SP500. A ver dónde está acá. ¿Cuál es? El Nasdaq. Nada, este es el US30, este es el GER40, ¿no? ¿Se acuerdan el DAX alemán? Ahí está, ¿lo ven? Mira, acá, ya que estamos, a ver, yo lo arrastro, che, estoy con el MT4. Este es el GER40, este es el US30, este es el Nasdaq, y ¿dónde está? Acá, me parece ese, acá estamos. Che, mira qué lindo esto, ¿no? ¿Te gusta esto? A ver, vamos a ir a ver velitas de... Mirá la tendencia en diarias. ¿Te acordás las cortinas de la abuela, viste, cuando pasaba para el patio? Miran esto, si habríamos andado acá, ¿se acuerdan? ¿Esto cuándo fue? Andás a saber, ¿no? Que pusimos el chanchito, mirá vos, esto acá anduvimos. Bueno, hermosa la tendencia. Vos sabés que esto de acá un par de años siempre sube el SP500, así que querés una inversión a largo plazo, ¿sí? Comprá barato y dejá que corra. Si es que no tenés, ¿no? En las acciones, métanse dentro de estas cositas, son interesantes. Obviamente, ahí tenés que tener 50 años, ¿no? A lo que voy, 1000 años tenés que vivir. Pero, por ejemplo, el SP500, sabés que va, ¿no? En tendencia siempre
hasta, ¿no?, por encima de los altos. Ahora, obviamente, interesante para seguir hacia el alza esto, cayó, rompió, mira vos, se devolvió dentro, de vuelta de la zona alcista. Recuerden que para que pase a ser una zona bajista el SP500, tiene que romper este bajo, ¿sí? No este. ¿Por qué este no? Porque este, ven acá, si marco este altito, no lo rompió todavía, ¿ven? ¿Sí? En cambio, opa, este sí lo rompió acá, ¿ven? ¡Puc! Si querés llamarle vos, ¿sí? Ahí, ahora acá, el choch, que le llaman mucho por el cambio, que sería este bajo, no sirve, todavía no fue cambio de tendencia, es acá. Si rompe acá, ¿sí? O acá, inclusive es la zona, esta zona, por acá un poquito más abajo, ahí ya, agárrate, a lo que voy, comprar más barato, ¿no? Pero bueno, vamos, eso no interesa ahora. Vamos a ver acá arriba, nos metemos dentro. Está tratando de, cuando pasemos a las velas de 15 minutos, seguramente la ruta del planeta Pepe va a estar por debajo. Interesante, ¿no? Justo está llegando una zona, mirá que te voy a marcar acá, que ya está en la zonita, que está interactuando entre esta zona y esta zona, ahí más arriba. A ver un poquito más acá, estas dos mechitas y esta zona de acá. Sí, ahí más abajo inclusive, vamos a ponerlo ahí, a ver, una zona, ¿no?, un promedio de esta consolidación y estas que están acá, como si fuera un POC, ¿sí? Ahí está interactuando. Por eso, cuando vayamos dentro de estas velitas, seguramente acá hay alguna ensalada de consolidaciones. 15 minutos. Mientras tanto me quemaba la cuentita. No, ahí vamos, ¿qué pasa? Acá está, ¿ven lo que les digo? Las consolidaciones, ¿ven? Acá está, ¿ven? Esto que les digo es lo que estaba viendo en velas diarias o de H1 que estaba viendo recién. ¿Ven? Acá está jugando el precio por encima y por debajo después de la caída que tuvo. Una caída que está todavía en los parámetros alcistas en las velas diarias. Y podemos marcar, si querés, este rectángulo para operar a favor o en contra de esta zona, ¿no? Por encima y por debajo. Yo me tiraría más para el lado de compras, pero fíjate acá, ¿no? Obviamente ahora está recuperando en 15 minutos. Obviamente esta mecha no la hizo el SP500 solo, fue la noticia, ¿no? Y dentro de esta otra velita está recuperando lo que cayó la vela anterior. Eso está bueno también para agarrar alguna técnica. Lo que sí puedes tener las alarmas alertas de que la tendencia, ¿no?, es alcista general, está como descansando en una consolidación en M15, podés buscar altos y bajos. Si rompe esta zona, te vas para el pasado y la próxima a llegar, porque llega el amigo, es esta que está acá, ¿sí? Así nomás, no le compliques mucho, ¿sí? En el caso de que rompa, si vas a buscar una compra y venta en esta zona porque estás jugando acá, fíjate que la tendencia, si te marca un ángulo acá, a ver si está el ángulo acá donde lo tengo a mi amigo. Che, si yo lo tengo así, acá está, ¿ves? Mirá, si yo me voy para allá, ¿sí? Ahí tenemos casi 20. Es saludable, es alcista, ¿sí? Agarrando este toque ahí un poquito, obviamente que no me interesa la que cayó de la noticia, ¿sí? Pero está también ahí cerca. Este toque, 22 grados, ¿sí? De térmica, decía el amigo. Ahí va. Y sensación alcista, así que puede buscar un lotaje por debajo, compras, un poquito más que en ventas, ¿sí? Y si rompe esta zona, te vas trasladando a los altos que van a la izquierda en temporada de H1. Escucha, qué bonito que es esto, che, por favor. A mí esto me vuelve loco. ¿Pero qué sos? ¿La bolingueadora de Pepe Mela? No, que voy a ser la bolingueadora. Hablaba. ¿Quieren que llame al angelito? Si ustedes quieren, lo llamo. Y si no quieren, no lo llamo. Ustedes me dicen lo que quieren, ¿eh? ¿Llamo al angelito o no lo llamo, gente? Traje un indicador que se los voy a estar regalando a los Pepe que están en Discord. No importa si estás en la dimensión 2 o en la 1. Los que están participando se los voy a compartir. Ahora les explico cómo funciona. Y seguramente para el SP500 o les va a servir para hacer entradas más asertivas. Obviamente no te podés guiar por un indicador, ¿no? Pero te va a servir porque tiene lógica ese indicador, ¿sí? Son de los pocos que he visto que tienen lógica, ¿bien? Tiene matemática, decía, no. Ya van a ver, tiene una lógica interesante. Bueno, ahí abrió otra orden. Esperen que no lo estoy. Otra orden negativa en el. A ver, acá está. Ahí está. Negativa, a lo que voy. Tenemos 3 órdenes negativas, habrá otra ventita más ahí y en algún momento va a ser otras cositas. Esta distancia está hecha por la noticia de alto impacto, si no tendría una regla más, ¿no?, más exacta entre las distancias y ya habría hecho otra cosita distinta también, ¿sí? Pero bueno,
Ahí va, esta está, por ahora está en negativo, ¿sí? El oro cerró y acá teníamos el oro con un lío, a ver. Oh, mira, cerró más acá, ¿eh? ¿Y esto qué? A ver, mira la cantidad de órdenes que puso. Tenemos dos ventas allá arriba en positivo grandes. A lo que voy, la distancia, porque el lotaje es chiquito. Y ahí está haciendo algunas compritas. Y a ver acá, como 157, che. ¿Duplicaremos la cuenta en 2 días? ¿Qué dicen ustedes? O la quemamos. Yo le estoy tirando acá de fruta. Hoy teníamos 88, o no, o le estoy errando. Y estos no son estos pares, solamente es el oro. Por eso se llama el Pepe Gestión Individual, ¿sí? Estamos viendo el oro acá nada más. 165 en el oro. Bien. Che, ¿lo apago y lo dejo tranquilo o lo dejamos un rato más? ¿Qué me dicen ustedes? Escuchá. Just feed it. Me sacudió el cerebro la noticia. ¿Viste lo que fue? Tremendo, tremenda la noticia. En sí, lo que me pasó fue esto. Quedé con órdenes pendientes de una cuenta anterior. Los chicos ya, bueno, los que están saben que suelo operar yo tengo que llenar la heladera, ¿viste? Y para la aguja común, ¿viste? Ahora estoy comprando aguja especial, ¿viste? Como para el tuco. Pero, bueno, hoy casi no la lleno. Se me hacía tarde y no cerraba. Por dejar un poquito más, se me complicó. Así que tuve que hacer algunas maniobras ahí. Por eso hoy no fue el internet, sino que fue que obviamente no, en los movimientos que yo esperaba no fueron los que esperaba. No perdí nada, por suerte, pero ahí está. Y siguen en camino todavía, en negativo también, así que no pasa nada igual, pero ahí está bien, ¿no? Tenemos que tener días. Hoy es un día de miércoles, ¿o no? Hermoso, ¿no? Así que bueno, 5 minutos, 15 minutos, sí, llama al angelito, me dice, sí, cómo no, a ver si me baja un cambio a mí. Me dio el tecito el angelito a mí. Esto cuando lo vean ustedes o se lo pasan a algún amigo, a algún Pepe, díganle que lo ponga con 0,5, ¿sí? Hoy, que no lo ponga normal. Te vas abajo la reproducción por 0,5 en vez de 1 y van a verme normal hablando. Pero bueno, ahí estamos. No, realmente muchas cosas estuve haciendo y recién en 15-20 minutos vieron de todo un poco, ¿no? Aparte de... Me metí al SP500, distintas cositas que voy haciendo y 3 o 4 bots que voy abriendo, ¿no? Un Pepe Mila gestor, ¿no? Así que bueno, este está apagado, no va a abrir nada. Este estaba... qué lástima que lo cerré. Obviamente, si yo sabía que caía, lo dejaba, pero preferí pagarme por la duda y no encontrarme con un flotante sumado a los otros flotantes, ¿sí? Que ya estaban. Y este está en negativo. Si este cae hasta por acá, yo al conejo negro, ¿sabés qué le digo? ¿Qué le decís vos, Angelito, al conejo negro ahí? Decime la verdad, Angelito. ¿Qué le decís al conejo negro, Angelito? Por favor. Esperen que me tengo que posesionar, ¿no? Ustedes recuerdan, si ven el video de ayer, se van a dar cuenta, ¿no? Una falencia que hubo ahí. Se me metió el angelito a mí, ¿vieron? Ojo, Gabriela, que se te puede meter el angelito ahí, Mirá si empezás a hablar como el angelito. A ver, ahí un saludo para los Pepes. Hola, ¿cómo estáis, Pepe? Espero que estés bien. ¿A que no sabés lo que hice hoy? No tenés ni idea. Y no... dormiste seguramente como una vaca, ¿o no? No. Frío. Va, frío. A ver, decí algo más. Y no sé, ¿anduviste por acá? ¿Cerca mío? ¿Acerca de algún Pepe de los que están ahí? ¿Estuviste viendo la noticia de alto impacto? ¿Por qué estás? Te veo como contento. Hoy es un día de miércoles para mí, no sé para vos. Porque es miércoles hoy, ¿o no? No, todos los días son hermosos, Pepe, ¿sí? La gestión y el psicotrading. Escuchá las canciones que vos hiciste. Yo estuve cerca, dando vueltas. ¿Viste que vos te fuiste a preparar mate, a cambiar la yerba? Yo te puse algo en el agüita. En el agua te puse algo. Bien, ¿qué me pusiste en el agua? Yo le voy traduciendo, no se entiende nada. ¿Qué te comiste? Diario mojado, te dicen, Angelito. Diario mojado, no se entiende lo que dice. Ah, sí, bueno, prepárate, porque te hizo efecto, Te puse una pastillita que te va a acelerar un poquito. Bueno, sí, ya me di cuenta. Bueno, gracias. Prepárate vos mañana, entonces, Mañana me toca a mí, Hoy cuando vayas a dormir, ponete un ojo en la espalda, Haceme caso, Angelito, Igual no te puedo ver porque sos, ¿no? Andás ahí dando vueltas. Pero, ¿quién te dice que cuando te olvides te tomas un tecito, Y bueno, y vos ahora
lo lamento. Yo soy un angelito, así que puedo hacer lo que quiera. A ver vos, si podés hacer lo mismo, Bueno, muchas gracias, Angelito. Que pases un gran día igual. Vamos a ver con el conejito, cambiando de tema, a ver qué hacemos con el conejito. Y vamos a ver también cómo termina el... A ver, vamos a cerrar el bot del oro por la duda. O lo dejamos un poco más, pero a ver si... Acá estamos en positivo. No, todavía no. Estamos en casi tabla. Tendría que caer un poco... Si esto cae hasta por acá, ojalá que cierre. Quiero que cierre. Si cierra el conejo negro, ¿sí? Esta es una versión. Recuerden que probamos conejo negro 1, conejo negro 2 y este es el conejo negro que acá nos alcanza a ver. Dice versión. Ponerle pausa y subí arriba a la derecha. Una carita sonriendo en gris. Conejo negro versión 1.3 B corta le puse. Porque este hace algunas funciones distintas al conejo 3 1.3 que va a hacer otras cositas, ¿sí? Ya lo van a ir entendiendo. Lo que pasa es que si me adelanto después no lo hago y quedó, pero ya van a ir viendo. Ustedes vean cómo va acá el amigo. Y me voy a ir al oro a un minuto. Che, cerró todo esto, loco. Estábamos en 100, pasó 89 y ahora tenemos 100. ¿Qué dice ahí? 166. Toma. No sé qué hacer. ¿Lo cierro? Che, capaz que pasa una cuenta de fondeo en 2 días acá. Lo que pasa es que el drawdown, hay que ver el drawdown en este tipo de cuenta, ¿no? En este tipo de cuentas tenemos que chequear el drawdown. Porque, no sé, FTMO te permite el 5, ¿no? Y bueno. Si lo pasamos, recuerden lo que les dije, en el caso que pasemos la cuentita, se sortea, para el que esté acá, seguramente me lo sorteo para mí, y si hay algún PP se lo donamos ahí, pero obviamente primero tenemos que ir chequeando y elegir cuáles de los bots vamos a poner, si el conejo negro 1, el 2, el 3, si las bolingueadoras, si el oro acá, el telarañón acá, este que está acá, que está hermoso, miren lo que es, una telaraña tremenda. Ahí vamos, gente, por ahora, así lo veo yo. Mira, ahí me abrió otra venta, o era la misma, no, era la misma me parece. Escucha esto, qué hermoso. Gente, ¿ustedes querían adrenalina? Bueno, tengo un pulpo, me dicen a mí, Pepe el Pulpo. Tremendo lo mío, Pepe el Pulpo. ¿Por qué? Y porque estoy a 10 manos, estoy solo acá. El Angelito, el Diablito, Pepe Garqueta, no sé, Pepe Mila, que ahora viene Pepe. Todo lo hago a pulmón solito, gente, ¿sí? Con los bots que voy armando, que los creo yo, los indicadores los creo yo. Y bueno, acá está, los fondos los armo yo, el conejo negro lo armé yo, y ahí estamos todos los días, ¿no? Pasándola bien un rato, si no me aburro. Obviamente antes opero y después estoy con ustedes en las cuentitas que suelo operar, que en este momento, esta semana, estamos probando otra, ¿sí? Que es para ver si podemos ver cómo funciona esto de las plataformas de fondeo, nada más. Pero después seguimos como siempre a full, sobre todo operando de forma manual, que es lo más lindo que hay en el planeta Tierra y en el planeta Pepe, ¿sí? Eso lo disfruto, pero como nunca. Así que súmense a Discord, así van a ir viendo muchas cosas, sobre todo en la dimensión 2 y 3, ¿sí? Después está la 4, la 5, pero vayan sumándose. Escucha, voy a buscar agua, aparte que antes de ir a buscar agua, me voy a ir, ¿sabés a dónde me voy a ir antes? Acá. Escucha. Qué lindo esto, Taram, taram. Che, este lo voy a apagar, va a seguir, lo voy a apagar. Déjame apagarlo, por favor. Acá prendo la luz, lo apago y cierro todo. Este ya lo cierro ahí. 166 adentro, paca, cerrar. Listo, negro, mirá. Listo, gente, 167 dolaritos, entre comillas serían, ¿no? Para esta cuenta del oro, porque esto sigue acá en negativo, y ahí sigue funcionando, no va a hacer más operaciones. Acá. Bueno, y esta, si cae, esta redondita hoy, Escucha. Hola Pepe, ¿cómo le va? Espero que bien. Gracias por saludar, Muchas gracias por estar un rato, gente, Y si le dan like, muchas gracias.
Va bestia, sí, tremendo Pepe Gatillo. El conejo negro me sorprende algunas cositas que armé. Todavía, bueno, vos que vas entendiendo algunos de los yin-yang que voy armando, no me cierran algunas cosas que, como no soy programador, soy autodidacta, le estoy tratando de meter mano a prueba y error, así, ¿viste? Y los errores hacen que encuentre cosas muy hermosas y hay veces que me demoran tiempo. Entonces voy por un camino junto al pueblo y cuando abro una puerta se me abren 500 puertas, ¿me entendés? Y agarro la puerta número 1 y de la 1 abro la puerta y hay 500 más y me metí en un mundo donde ¿para qué abrí tantas puertas, no? Que están todas buenas y no sabés para dónde ir, ¿no? Eso es lo lindo, ¿eh? Esto es infinito, gente. Así que no hay excusa para que ustedes no sean rentables, ¿eh? No hay excusa, loco. No hay excusa, solamente la cabeza tuya que te va a decir que no podés, pero vos sabés que Pepe Mila y el Angelito te dicen que sí que podés, ¿eh? Vos podés. Obviamente tu cabeza te dice que podés cuando vas en Profit y muchos se la creen, y yo también, ¿no? Cuando vas en Profit, ¿qué nos pasa a todos? Nos sube ahí, ¿no? El ego, ¿o no? A todos, un poquito. No somos humildes, lamentablemente, el ser humano. Lo intentamos ser, pero hay veces que simulamos serlo hasta que en algún momento alguna falencia, algo hace que se nos denote, ¿no? Esa sensación del ser humano que no sé por qué somos así. Pero bueno, lo importante es mantenerte. Por eso acá, ¿sí? Un cable a tierra con Pepe Mila o con los amigos acá, para que cuando te la crees, te recuerde que estamos todos acá, y cuando te va mal, recuerde que también estamos todos acá, ¿sí? Para ayudar, solamente para ayudar, disfrutar esta música, y bueno, esa es la idea, ¿eh? Y obviamente que el que sabe que aprenda más, y el que no sabe que aprenda de cero con nosotros, pasito a pasito, ¿eh? Conejo negro, ¿eh? Si rebobinás es una película esto, ¿eh? Miren esto a la noche, un cacho, fíjate que vamos a 2000 por hora. Tenés que poner 0.5 la velocidad de la reproducción y vamos rápido todavía. Escucha, escucha. Tema, al que no le gusta esto, gente, mami, qué hermoso. Pepe Mila, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Pepito? A ver si lo encuentro, porque hago todo, me tengo que ir a buscar, me tengo que ir, escuchar de fondo el amigo, Perú, dijo. Bueno, vieron que pongo música, la voy eligiendo y voy poniendo, ¿no? Obviamente, escucha, ahí está. DJ Perú. Ahí está, eso. Escuchen, ¿vieron? Ahí le dejé para. Eso, búsquenlo si quieren, están en YouTube esas músicas, ¿eh? Si les gusta un poco, ¿viste cuando buscas popurrí de todo un poco? De los 80, de los 70, ahí tenés un poquito. ¿Y esto qué? A ver. No, hay latina. Ah, no, eso no, bien. Bueno, vamos a ver otro, vamos a buscar otro temita y viene Pepe Mila. A ver, escucha, esta le gusta el Angelito, va a ser re pesado. Este tema le gusta, vos sabés que mete coro el Angelito por el medio de la canción y es insoportable. Pero bueno, vamos a dejarlo porque me gusta, y a ustedes también, el funky de Charly García, ¿eh? Pero es re pesado el Angelito, ¿eh? Ustedes simulen, vamos a chiflar. Chiflar bajito porque se suma en cualquier momento, ¿sí? Hacerse que sabelo todo. Estaba enojado con Pepe porque me puso un tecito y algo me hizo en el tecito el amigo, ¿eh? Pero bueno, ahí viene, acuérdense, ¿eh? Pepe Mila, ¿estás ahí? Hola, gente.
Todos los días estamos en vivo, súmense. Acá está Pepe Mila, obviamente. Así que bueno, mirá qué personaje. El amigo, ¿sí? 50, un actor tremendo, Pepe Mila. Ahí estamos, ¿sí? Obviamente en el planeta Pepe, donde somos un avatar para pasarla bien. Así que disfruten con Mila Pop ahí y con Pepe Mila, que soy yo. Yo soy todo. Y bueno, pasarla bien, gente, ¿sí? Así que súmense, suscríbanse, súmense a Discord. Si te sumás a Discord, por favor, avísale a Pepe Mila, a Mila, y te pone el Pepe, ¿sí? Si no, no vas a ver ninguna dimensión, Súmense y dale like, Y dale like, che. Bla, bla, bla. Bien, qué lindo esto. Por suerte el angelito desapareció, che. Ya me había asustado yo. Aquí estoy escuchando, Ay, qué lindo. No va a empezar a cantar arriba del tema. Dejanos escuchar, Angelito, por favor. Sí, que estamos haciendo profit acá, Esta parte es hermosa. Fíjate, escuchá. Como decís vos, escuchá, mirá. Escuchá. Escuchá. Cuac, 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 cuac. No voy a bajar, déjalo que suba. Por eso no quiero parar, ya no tengo dudas. No voy a bajar. Bien, Qué lindo, qué lindo. Y ahora viene, Cuac, 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 cuac. Eso. Ay, qué lindo. Cuac, 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 cuac. Che, dejanos escuchar. Bien, vamos. Y dice, cuac, 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 cuara, cuac. Me hiciste pegar el cuac, 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 ¿Qué le dijo un...? Dice que iban un par de... ¿Les cuento un cuento, querés, Angelito? Si querés, va. Va, no es cuento, una anécdota, una historia. No, si vos querés que yo no cante, vos no contés nada, porque sos malísimo. Bueno, listo, te lo perdiste, Uy, perdón, acá se me pasó que dice, mira el AUD USD, por favor. Sí, señor, cómo no, ¿quién me lo pide? Dale, ahí te lo miro. Bien, ahí vamos. Buenas entradas, sí, señor. Yo no hice nada, yo me rasqué, usé la cabeza nada más y los puse a trabajar a los amigos ahí en negro, al conejo negro. Escuchá, el USD, AUD dólar, perdón, ¿en qué temporalidad? A ver, AUD USD, ¿dónde lo tengo? No voy a bajar, déjalo que suba. Bueno, y dice AUD USD y más barato. Acá está. Consolidado, tremendo. Está llegando el fin de la caída, es probable que vaya en compras, pero hay que ver estadísticas. Esto está en velas diarias igualmente. A ver, déjame ver algún retroceso. Este choricito más o menos promedio. Y ya casi está, mirá, la distancia es muy parecida. Me voy a ir a M30, a ver si va. Vamos a ir a H1 primero y acá tengo que ajustar esto un poquito, a ver. Los indicadores, acá está, mira, ahora les muestro. A ver si podemos ampliar acá, ¿qué es esto? Piki. Y está recontra. Yo no sé si vos lo solés operar. A ver cuántas distancias suele hacer. Yo no lo opero mucho, pero no está mal ver acá.
qué poquita distancia, y hay que ver el spread que tiene también en tu broker. Fíjate que está haciendo choricitos, a lo que voy. Yo iría en compras, porque ya cayó. Pero fíjate que las distancias que va a hacer acá, a no ser que rompa esta zona, si no, pero yo busco distancias largas, por ejemplo, hasta este alto, ¿sí? Ahí sí es interesante, te pagás un pedazo acá, otro pedazo acá y otro pedazo acá. Por ejemplo, son 70 pips, ¿sí? La distancia que estamos viendo ahora en H1 quizás es muy lejano lo que te estoy diciendo. Si es a mediano plazo, puede ser. Pero fíjate que hizo, ¿no? Esta consolidación, altos y bajos dentro de esta acumulación, ¿sí? Podemos llamarla, y podemos ver que dentro de esta acumulación va a empezar a disparar para... ¿Qué se puso en verde acá? El bot. Va a empezar a pasar seguramente. A ver, vamos a meternos dentro para no hablar. Total, estamos en H1. Dentro de H1 me voy a ir a M15. Vayan viendo estas zonas. A ver, tendría que limpiar todo esto, pero bueno, tengo los puntos pivot por acá. Tengo algún Fibonacci, no, números redonditos ahí. Alto, está entre medio de los altos y los bajos. Yo iría en compras, pero la distancia es poco. Mirá, de acá hasta acá tenés 11 pips nada más. ¿Me entendés? Es muy poco, ¿sí? Preferible quizá otros pares. Bueno, ya va hacia arriba, mirá. A ver. Bueno, sensación. Si rompe acá, se nos va a aparecer esa zona de negrita de vacío que estaba en diario. Que te había, ¿sí? Ahora, ojo al piojo, porque fíjate cómo viene. Acá arriba suele caer. Suele caer, ¿sí? Tendrías que, si vas a ir en compras por encima de este rectángulo, por lo menos no vayas a mercado a abrir un buy stop acá y te olvidás y lo dejás. Si te lo toca, y si no, vas a ver que cae, ¿sí? Cuanto mucho podés ir con alguna venta con menor lotaje acá adentro también, ¿sí? Cuando llega acá arriba, tiene una venta chiquita, a ver qué pasa también, ¿no? Sensación más para compra, ¿sí? Esta vela no la hizo el australiano, sino que fue por la noticia a favor del dólar que pasó hace un rato. Che, ¿qué pasó acá? A ver. Ah, mirá, el amigo, pasa positivo, pasa negativo. Yo lo que quiero es que cierre, nada más, Excelente, bueno, gracias. ¿Viste cuánto vengo? ¿Qué operás vos? Disculpa. ¿Qué es? ¿Un planeta o un chupetín? Ah, gente, recuerden que si quieren el angelito, vos me tenés que decir soy del signo tal, ¿no? El angelito te lee el zodíaco, ¿eh? Te lo dice, lo sabe, ¿viste? Eso está dentro del angelito, ¿eh? Va todo también, ¿no? De onda del planeta, en el servicio dentro del planeta Pepe. Muevan. Bueno, ¿qué horas son? 10:15, es temprano todavía. A ver acá si tengo la herramienta que les decía. Acá está. Esta la conocen, se la estuve compartiendo en una de las bibliotecas del Discord. Fíjense, si no, me avisan, Esta está buena porque vos marcás, mira, vamos a ver, por ejemplo acá, ¿no? Vamos a ir a M15, no sé, ¿este cuál es? Dólar yen. Vamos a ver, vamos a elegir otro, a ver. Acá también está, mira, vamos a ver, no sé, a ver, vamos a ver la fuerza y vamos a ver alguno, a ver, párate, a ver. El australiano está fuerte, por ejemplo, podés ver el australiano a favor del australiano, en contra en este momento del dólar, puede ser, o del franco suizo, si te gusta Auchef, por ejemplo, achis, o no, Angelito, ¿qué decís vos? ¿Te gusta, Angelito, Ay, Pepe, siempre estás haciendo gracioso vos, Achis, Auchef. ¿Audio de música es? ¿O audio de australiano, dólar australiano? ¿Cómo es eso? Y después vos decís achis. Habla en serio, Pepe. Y bueno, ¿qué dije yo? Auchef, dólar australiano, franco suizo, base de cotización. Auchef. Y que te puede decir achis. O por ejemplo, Calyen, en vez de Calyen puedes decir que está cayendo y te vas en venta. O Auyen y te pones a hacer
huyen y te vas como un lobo, ¿no? Como quieras vos. Ah, me gustó ese. Tremendo, Escuchá. Eso. Ni tú ni yo. Tal cual. Somos igual. No sé cómo era. ¿Se acuerdan ese español y española que cantaban? Pero bueno, acá no. Este es Duran Duran modificado, ¿no? Pero como arranca acá es ni tú ni yo. ¿Cómo era el grupo ese? Estas notitas. Ahora no, ahora. Bien, vamos. Gente, ¿cuánto hicimos en media hora, no? Mirá vos, en media hora llenamos la heladera, un ejemplo, ¿no? En este caso, pero charlamos, estamos con el angelito. Tengo en ese par una compra, pero está negativa, entonces espero a que suba. A ver, ¿dónde le hiciste la compra? Porque es muy poquita la distancia. A lo que voy, claro, yo digo la distancia, ¿no? La zona, las estructuras son, ¿no? Consolidaciones que están muy cerquita. La podés esperar tranquilamente a no ser que estés a 100 pip, ¿viste? Pero si estás a pocos pip, obvio. Inclusive podés buscar arriba algunas ventitas también. Ojo igual ahí. It'll take a little time, might take a little pride to come undone now. Inside. To stay blind to the hope and fear. Como canto es tremendo, lo mío. A ver si cerró acá. ¿Cuál era? Este era, ¿no? Bueno, este está ahí. No sé si cerrarlo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo dejo que trabaje? O corto acá, gente. ¿Qué dicen, Lo que ustedes quieran, Uy, pará que me quedó el mensajito, ahí me olvido. Voy a tener que necesitar un par de asistentes que me estén manejando todo. Todo acá, ahí está, ahora sí. Claro, hay veces que me pongo a revisar a ver cómo sale el audio en algún video y veo un mensaje puesto, ¿viste? De hace 2 horas puesto ahí, estoy solo, imagínate. Y bueno, me tengo que acordar, ¿no? Bien, gente. Me voy, a lo que voy, podemos ver que esto está en tabla prácticamente. Si cae les muestro. Después vamos a ver cómo va la cuentita, ¿sí? No se hagan problema eso, por si les interesa lo que están todos los días para que vean, ¿sí? Y si va bien, acuérdense, descorchamos sorteando ahí, ¿no? Alguna cuentita de esas, ¿sí? Podemos comprar alguna cuentita para sortear si le va bien a los bots con el, ¿no? ¿Cómo se llama? Con las... con la letra en chiquita de lo que ponen los brokers, ¿no? Lo que hay que respetar en este tipo de broker. Tienen muchas cositas, ¿sí? Si puse el oro y no pasó nada, veremos si no lo pongo también, Pues es más peligroso, no el oro, sino el bot ese, ¿sí? Pero las bolingueadoras y el conejo negro lo estoy chequeando a ver si funca, como para, ¿no? Llegar ahí y mostrarles a ustedes. Sí. Dice el amigo, depende, si lo estás probando, déjalo. Ahora, según, no, ¿sabés cómo lo cierro? Ya según la regla, déjame ver. Ah, exacto, sí, pagate. Es verdad, sí, no, ¿sabés? Yo lo hice al robot y una cosita, mirá, voy a volar algo que está bueno para que le suele pasar a ustedes también, ¿no? Porque te meten en la cabeza, para ver. Y yo también lo he dicho, vos lo que tenés que hacer es poner un BPS, te olvidás y dejás el robot. Pero muchas veces suele pasar que vos, si no tenés un BPS, si tenés un BPS, no digo nada. Esto no lo escuches, porque tenés que dejarlo puesto porque ya hiciste backtesting y el bot funciona. Pero si no tenés BPS y tenés una compu que la prendés y la apagás, no te podés ir con un bot y la compu prendida, pues se corta la luz y el bot no reconoce nada después cuando arranca, y andás a ver lo que sucede cuando se cortó la luz o el internet. Entonces, si vos ves la chance de cerrar cuando estás por ir en positivo, obviamente, negro, sabe que
chao, piqui, 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 mañana otro día. Y si mañana lo ven positivo, de vuelta. Ustedes páguense. Vos siempre tenés que llevarte al depósito inicial. Vos recordá que en este momento tenemos el flotante, ponerle positivo o negativo, que sería el drawdown, ¿no? Pero vos de todo eso tenés que chequear lo más importante, que es el nivel de margen, ¿sí? Eso se saca por medio porcentaje. Vos tenés que ver ahí qué nivel de margen tenés en la cuenta, para que vos sabés que el broker se queda con un poquito como reserva federal, ¿no? Y reserva federal. Y bueno, obviamente está bien, ¿no? Se te queda con algo, ¿no? Ahí prestado para que si vos, en caso de que sos un, ¿no?, animal, ¿no?, ahí fuiste, ¿no? Obviamente te bloquea, te cierra las operaciones en negativo. Entonces, viendo el margen, que algún día lo voy a agregar acá, vos podés ir viendo el nivel de margen que no supere cierto número hacia abajo. Eso está bueno. Y obviamente después vas a encontrarte, aparte del margen, el balance, que sería lo que cuando cerrás la operación. Ahora, ponele, yo tengo un ejemplo, tengo $10, pero ahí voy $2, yo tengo 10. La equidad sería 12. Y 10 va a ser 12 si yo ahora lo cierro, capaz que 11,59. El balance queda 11,59 y la equidad queda igual al balance, 11,59. Y el nivel de margen queda hermosamente presentado ahí, para que no, los amigos, ¿no? Bien, y otra chance es cuando al nivel de margen le depositas. Por eso siempre tenés que tener algún flotante en positivo, ¿sí?, que te ayude. Vos siempre pagate parciales. Eso se suma para el flotante negativo. ¿Entienden? Se va sumando. Esa es la forma. Por eso me pago cada tanto, ¿sí? Tampoco que estamos ahí, ¿no?, en el 80% de drawdown. Pero si lo haces con operaciones chiquitas, ya te acostumbras y después es algo rutinario, ¿no? Sí, depende de las cuentas de fondeo. Ojo con las de drawdown, si te toman balance, equidad y la hora. Ah, bien, ustedes que conocen de esto me tienen que explicar, ¿eh? De las de fondeo, yo estoy con las cuentas tradicionales, como siempre. Las de fondeo me dan cosita, ¿viste? La letra chiquita y la no regulación de la mayoría. Pero bueno, igual, está de moda y, ¿no?, y uno en una demo se cree que es Dios, ¿no? Es así. Obviamente que después te pagan si te sale bien, pero es una forma también que está buena en sí, hablando en serio, está buena, de que el PP común, el que no tiene $20.000, $100.000, $200.000, que se pueda, ¿no?, una cuentita de $5.000, de $10.000, con 50, 100, $200 comprarla, ¿no? En vez de ir a tomar un helado todos los días o una vez por semana, lo ahorrás y te compras la cuentita. Y listo. ¿En qué plataforma? Y no sé, en la que más le guste a ustedes, gente. ¿Sí? Si algún día alguna plataforma nos ve y quiere acá, que me avisa y la ponemos a la práctica para sortear algo, lo que sea, ¿Qué dice acá? Ojo con los drawdowns si te toman balance, equidad y la hora que tienen, que cierra, sí, que cierra el día, que es siempre, no sé si será lo mismo en la cuenta de fondeo, pero siempre cierra cuando cierra la sesión de Nueva York, por ejemplo, sobre las 18, por ahí, ¿no? Más o menos. Y arranca de cero de vuelta según el horario, ¿no? Hay que chequear eso, hay que chequear tantas cosas. No sé si las noticias también, si dentro o fuera, hay que ver, ¿no?, las letras en chiquito, hay que ver cuántas operaciones, qué permite, qué bot permite, los de alta frecuencia no los permite. Esto no es de alta frecuencia. Igualmente los que le llaman de alta frecuencia no son tampoco de alta frecuencia, pero, ¿viste? Los de alta frecuencia no lo tiene ningún PP, si son carísimos, gente, y lo usan las empresas grandes, ¿no? Pero bueno, y a la hora que tiene que cierre el día, siempre hay algo ahí, y otras con el drawdown diario. Sí, señor, también, todo. Che, bueno, ¿saben lo que hago? Mirá, ya, y me voy. Mirá, lo ven ustedes, Piqui, primero cierro la positiva, Piqui, una positiva, y ahora acordate que en un rato cae. Y me pago esta también, Piqui rapidito. Y a esta, porque soy así, le pongo el stop por ahí arriba por si cae. ¿Entienden? Pierdo eso. Y pierdo eso que está ahí. Pick, stop en positivo, en negativo, perdón, de las que están ahí abajo. Si cae, obviamente que las que gané arriba más esta, que estaban en ponerle menos 10, van a estar en menos 8 capaz. O pasan a positivo, quién sabe, ¿no? Entonces, ¿no? Le puedo poner un trading stop, decía el amigo. No, tiene que pasar por debajo. Pero sí puedo ir viendo. Y si me las toca, ahí cerró. A ver, ahí está. Ahí me la sacó y me abrió otra venta. Ah, si tengo el bot prendido, Pepito, qué cabeza de termo, párate que la cierro. Ahí está, piqui, y ahí no me abre más. Bueno, gente, me voy. ¿Sabes qué? Me voy. Espero que hayan pasado un lindo momento. Mira, ojalá que haga así el precio y digan, che, qué bien la hiciste, negro, Así.
Ahora, si hace así, que me diga, che, qué mal la hiciste. Viste que a uno no le conforma nada. Vos cuando tomás la decisión, si tiene lógica, ya está, punto. Te vas al otro día, haces lo que tengas que hacer y nos vemos mañana, una cosa así, ¿no? Tranquilo. Al mercado le da un besito y me voy, gente. Me voy, Chau, 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 chau. A ver, vamos a buscar acá. Yo sigo haciendo algunas cositas, capaz que me sumo al Discord. El que quiera charlar en el Discord, súmense a la dimensión número 1. Así charlan los Pepe que están en la 1 entre ustedes y se van conociendo, ¿sí? Me olvidé del indicador. ¿Se acuerdan que hablamos de un indicador? Bueno, mañana lo vemos acá, ¿sí? Les explico cómo funciona y el que quiere lo usa y el que no, como yo, no lo usa. Pero el que lo usa tiene sentido lógico, ¿sí? Bien, me voy, gente. A ver si estamos acá. Ahí está. Chao, gente, pasamos un lindo día hoy, Fue un día muy, ¿no? Entre noticias de alto impacto, noticias macroeconómicas, noticias que vimos el movimiento en vivo, hicimos análisis técnico, análisis fundamental y obviamente estamos probando los bots acá, Conejo Negro, las bolingueadoras, que al final las bolingueadoras no hicieron mucho, las cerré antes de la noticia y el orito ahí, así que bueno, ahí vamos en camino, súmense, gente, pasen por Discord, hay varios que se sumaron a Discord, pero no me dijeron qué Pepe quieren que le ponga, entonces no ven ninguna dimensión. Por favor, avisen ahí en los mensajes por privado o como sea que son tal Pepe, ¿sí? Por Discord, así los busco y los agrego, Chau, 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 chau. She's got better days besides. Bien, gente, me voy. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿no? No es simplemente palabras, ¿sí? Es un mensaje muy bueno para vos. Vos podés, vos querés, vos vas a lograrlo, ¿sí? No solamente porque lo vas a hacer, llegues o no al objetivo, sino por intentarlo. Y eso va a hacer que te vayas formando de a poquito hasta que cuando llegues trates de mantenerte, ¿sí? ¿A qué? No solamente al profit de hacer dinero en los mercados, ¿sí? Sino en la vida, con la gente, con los queridos, con tus cosas personales y con tu entorno. Así que éxitos, nos vemos y sí que se puede, Ahora, no te quedes con la gana de probar lo que se puede, ¿sí? Y cuídate, chao, nos vemos. She's got better days besides.